Hola, buenos días. ¿Cómo está mi hermosa comunidad de Una Luz para mi Duelo hoy? Mis amigos cercanos de Una Luz para mi Duelo que viven dando pasitos adelante por valientes. Aquí estoy hoy para contarles mi historia. ¿Cómo les parece? Les quiero contar y les quiero compartir por qué empecé a formar esta hermosísima comunidad y por qué escribí el libro de Una Luz para mi Duelo. Quería contarles. Bueno, primero, pues yo soy una mujer común y corriente, soy una psicóloga con 30 años de experiencia, tengo 2 hijas, tengo un nieto, Luciano, de 5 años, y ¿cómo les parece que hace en octubre del 2016, lo primero que nos pasa es que se pierde el gatico, se pierde el gato. En octubre, un gatico pues que nunca salía, la mascota de la casa, que nos moríamos con él, y se perdió el gatico. No lo pudimos encontrar, publicamos que no hicimos, lo buscamos, pero bueno, el gatico no apareció. Salomón se quedó perdido y ese fue nuestro primer duelo y nos dio muy duro a todos, a todos nos dio durísimo. En diciembre, antes del día de las velitas del alumbrado, el día antes, me separo de mi esposo después de 34 años de matrimonio. Después de toda la vida juntos, nos separamos, nos divorciamos. Eso fue, a pesar de que fue un duelo liberador, pues no deja de ser un duelo y también pues fue complicado, no fue para nada fácil la separación. A los 3 meses exactos, o sea, en marzo del 2017, nos ocurre pues la peor de las tragedias, y es que se accidenta mi yerno Mateo, de 30 años, se accidenta en la moto, un accidente de tránsito, y muere inmediatamente. Dejó a mi hija Manuela viuda con un niño de 16 meses y la dejó devastada, absolutamente devastada y sin piso, que en la cuenta de Instagram tenemos el live juntas donde ella cuenta su historia y su experiencia, que fue muy dolorosa, ha sido muy dolorosa. Ella todavía está en duelo, a pesar de que pues ya tiene muy resignificada la pérdida, pero eso es un duelo que no termina. A los 15 días de la muerte de Mateo, mi yerno, exactamente a los 15 días, muere mi mamá. Se cayó en la casa, un accidente casero. Ella era una mujer de 80 años y se complica con la caída, se complica y muere a los 15 días de la muerte de mi yerno. Entonces, imagínense, ahí ya van 4 duelos casi que simultáneos. Para mí fue dolorosísimo, increíble. Mi mamá era una persona llena de vida, estaba en todos sus cabales, completamente lúcida, y estuvo activa y fue independiente y autónoma hasta el día que se cayó. Bueno, y hace 30 años exactamente este año murió mi papá. Mi papá tuvo muerte por homicidio. Fue increíble, fue una cosa, ese sí pues es el duelo de los duelos, el gran duelo, porque pues por homicidio en una época muy convulsionada en Colombia, que fueron los años 90, muy convulsionado, muy violento este país, y mi papá es una víctima de esas circunstancias en esos momentos, cuando Colombia estaba terrible. Ahora también está terrible, pero en esa época creo que estaba peor. Ese fue el primer duelo que yo tuve en la vida. Yo era una persona muy joven, tenía 58 años. Fue durísimo, a pesar de que ya estaba casada, ya tenía mis hijas, pero fue un duelo terrible, absolutamente terrible. Bueno, entonces, como les contaba, a raíz sobre todo de los 2 últimos duelos, de la muerte de Mateo, mi yerno, y de la muerte de mi mamá, pero especialmente de la muerte de Mateo, mi yerno, porque la de mi mamá pues finalmente era una persona mayor, ya había vivido su vida, muere de muerte natural, es distinto, es duro, es doloroso, es un duelo grande, pero es diferente. Pero una muerte repentina es una cosa muy seria, y de una persona joven pues con mayor razón. Entonces, Manuela, mi hija, inmediatamente se viene a vivir conmigo. El día que muere Mateo, ella se pasa para mi casa con Luciano,
Ella quería volver a su apartamento, pero finalmente no fue capaz de regresar, entonces se quedó conmigo y nos quedamos pues los tres, Manuela, Luciano y yo. Luciano, como les digo, tenía 16 meses y Luciano entra en un duelo con todo, con absolutamente todo. Y para mí fue muy cuestionador porque era un niño muy pequeño. Lo que pasa es que hablaba, él era un bebé que hablaba. Empezó a hablar muy rápido y el de 1 año y 4 meses ya hablaba mucho. Entonces podía expresar como más fácil su sentimiento con cierto lenguaje que tenía. Pero Luciano empieza a hacer un duelo, dejó de comer 8 meses, él ya dormía la noche completa, él no volvió a dormir la noche completa, ya había dejado el chupo y volvió a retomar el chupo, ya estaba dejando el tetero y volvió y se apegó al tetero. Y Luciano empieza con este duelo al tiempo que Manuela inicia su duelo devastada, devastada, sin aire, sin respiración, como muerta en vida. Fue muy, muy duro, muy difícil. Y sobre Luciano, pues sobre el duelo antes de los 3 años de edad casi no hay información. De manera que yo empecé como a investigar y a buscar y a estudiar y a mirar a ver qué se podía hacer con el niño, porque la reacción fue muy fuerte, a ver cómo lo podíamos manejar y no había casi nada. Entonces fue mucho como del sentido común, de Manuela, del mío, pues de todas maneras igual pues la psicología me ayudó muchísimo, pero eso me cuestionó bastante, que como que un niño, un bebé entra en un duelo de esta magnitud y no hay información al respecto, pues para uno poder hacer algo. Entonces ahí empieza nuestra vida con la catedral del dolor encima, literal, encima. Un duelo muy grande, tanto el mío como el de Manuela, como el de Luciano, como el de la familia completa, como el de la familia de Mateo. Fue un duelo terrible, ha sido un duelo muy, muy grande. Y además del cuestionamiento que yo tenía por Luciano, pues lo tenía en general con el duelo. Entonces es cuando yo empiezo a unificar mi experiencia como psicóloga, psicoterapeuta, y mi experiencia como persona, como mamá, como abuela, como hija, como esposa, mi experiencia en duelo, mi vivencia con el duelo. Y empiezo como a unificar. Lo que yo hacía muchísimo al principio era escribir. Entonces yo escribía, porque eso es escribir es muy terapéutico. Entonces yo me ayudaba con la escritura, entonces yo escribía, de manera que cuando yo empecé como a investigar y a juntar y a mirar sobre duelo y etcétera, empiezo pues como les decía a unificar las dos experiencias, y con lo que yo tenía escrito pues ya había como una historia muy concreta, porque escribí mucho, escribí sobre lo mío, lo de Manuela, lo de Luciano, todo lo de la familia completa, de manera que yo empiezo pues como a registrar todo eso. Y de pronto se me ocurre y digo, ay, qué bueno poder ayudar a las personas de una manera más cercana, más práctica, más amorosa, pero más directa, como que tengan unas herramientas y unos elementos más específicos, más prácticos, más directos que les ayuden. Y ahí es donde nace la idea del libro. Pero además yo pensaba que rico algo que fuera como muy invitador, muy acompañador, muy personalizado, muy íntimo, que le llegara a las personas de esa manera, como a mí me hubiera gustado que me hubiera llegado algo. Entonces ahí yo empiezo a trabajar, a escribir, a juntar la información, lo que investigaba como con la vivencia, y bueno, ahí empieza el libro realmente, ahí es como empieza. De manera que la pandemia, porque eso fue en el año de la pandemia, pues yo lo empecé antes, pero llega el año de la pandemia, el 2020, y tengo el tiempo suficiente para dedicármele al libro como tal. Entonces ya lo empiezo a hacer, ya me pongo pues en esas, muy contenta, muy animada y tratando de hacer una cosa muy bien hecha, muy acompañadora y de mucho apoyo y compañía para personas en duelo. Sale el libro como yo me lo esperaba, como yo me lo imaginaba, cumplía como los objetivos que yo me había propuesto con el libro. Manuela, mi hija, me colaboró, ella es artista, Manuela es artista, y me ha colaborado pues muchísimo, por ejemplo con la cuenta de Instagram, con la página web, con
con cositas pues que hemos ido construyendo y haciendo entre las dos. Y ya tenemos pues el libro, la cuenta de Instagram, la comunidad tan hermosa sobre el duelo. Ella también trabaja mucho con el duelo. Ella como doliente y como viuda joven ha trabajado mucho en esto. Ella apoya a muchas viudas jóvenes, la consultan mucho, le preguntan, le hablan y demás. Y ella comparte pues mucho en ese sentido. Ahí les cuento, esa es mi historia hoy. Por eso el libro, por eso la comunidad de Una Luz para mi Duelo, por eso ahora el ebook, el libro en Amazon, el audiolibro, todo esto ha ido creciendo de esa manera, pues porque la necesidad es mucha y hemos podido llegar a mucha gente, que es la idea, poder acompañar de tal manera que la gente se pueda expresar honestamente a nivel emocional, que pueda ser muy honesta en su expresión del duelo, que se pueda sentir muy acompañada, que pueda elaborar su duelo, que pueda procesarlo de una manera sana para evitar más adelante duelos complicados, que es una cosa seria en la vida. Cuando el duelo se complica, es una cosa muy seria. Entonces, esta es mi historia, esto era lo que les quería contar. Ya tengo muy resignificadas mis pérdidas, estoy en otro momento, he logrado pues hacer lo que estoy haciendo después de tanto dolor, porque a mí el dolor casi me parte en dos. Todavía estoy en duelo, todavía lloro, todavía extraño, todavía añoro, todavía me duele, pero es muy distinto. Es muy, muy, muy distinto porque lo hemos procesado y eso hace toda la diferencia. Ahí les cuento, mis queridos amigos de Una Luz para mi Duelo, esa es mi historia, por eso estoy aquí con ustedes, me siento muy contenta, me le da todo el sentido, todo el significado a esas pérdidas. El solo hecho de poder acompañar, apoyar, ayudar, compartir, para mí es muy sanador y resignifica y le da significado inmenso a mi vida hoy. Les mando un abrazo inmenso. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por verme, gracias por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo inmenso y nos vemos en el próximo video. Un beso. Chao, chao, que estén bien.